Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a Juan Carlos ESL. En esta clase actual ya es clase número 77 y vamos a concluir nuestra serie de This, That, These and Those, que ha sido, ya con esta clase se convierte en una serie de 5 clases, de 5 partes. Hemos hablado en las primeras 4 de cada uno de estos temas de This, That, These and Those. Y hemos dicho que this, es decir, cuando se utiliza un sustantivo en la oración que está cerca y singular. That es cuando el sustantivo o el objeto es singular y está lejos. These es cuando el objeto es plural y está cerca. And those es cuando el objeto está lejos y es plural. Entonces, ahora en esta clase, que es clase 77, voy a entrar un poco más de detalle con that. Hemos hablado que cuando se utiliza that, se utiliza el verb is. Sin embargo, that is se puede convertir a una contracción. That's. Cuando es una contracción, es una de las dos palabras. That is se une a una sola. Ahí con la apóstrofe S se convierte en una contracción. Ahora, la siguiente pregunta es si existe una contracción para las otras 3 en la lista. La respuesta es no. No existe una contracción para las otras 3 palabras. Nomás una de estas 4 contiene una contracción y eso es that's. Por eso quería hacer esta clase, este video separado de that para que tomemos en cuenta ese detalle. Entonces, les voy a compartir 4 ejemplos utilizando la contracción that's en forma de oraciones. Son 4 oraciones utilizando la contracción that's. Entonces, también sigue siendo las mismas reglas, que el objeto tiene que estar cerca, tiene que estar lejos y tiene que ser singular. That's. Entonces, estamos hablando de tercera persona, el objeto es lejos y también es singular cuando se utiliza that. Ya cuando es cerca y singular se utiliza this. Entonces aquí tenemos número 1, number 1, leamos. That's an expensive ring. That's an expensive ring. Es decir, eso es un anillo costoso. Eso es un anillo costoso. Entonces, that's sigue teniendo el mismo significado de that is. Entonces, la traducción sigue igual en español. Eso es. That's an expensive ring. Eso es un anillo costoso o caro. Expensive, es decir, costoso. That's an expensive ring. Number 2. That's in another episode. That's in another episode. Es decir, eso es en otro episodio. Eso es en otro episodio. También episode, se puede referir a tener sinónimo de capítulo. Eso es en otro capítulo. Entonces, another es decir otro. Episode es decir episodio o capítulo. That's in another episode. Number 3. That's his fishing pole. That's his fishing pole. Es decir, eso es su caña de pescar. Eso es su caña de pescar. Entonces aquí utilizamos 2 palabras, fishing pole, que se convierte a un solo significado hablando de caña de pescar. En inglés se dice fishing pole. Fishing pole. That's his fishing pole. Eso es su caña de pescar. Entonces, his se refiere a algo que le pertenece a un hombre o un niño. His, es decir, su. Eso es su caña de pescar. Entonces, that's viene de that is, así como hemos hablado al comienzo de esta lección.
That's his fishing pole. Number 4. That's amazing. That's amazing. Es decir, eso es asombroso. Eso es asombroso. Entonces aquí vemos que es una emoción, así hemos visto en otros ejemplos, que cuando tiene el signo de exclamación es porque hay emoción cuando se lee esa oración. That's amazing. Eso, hay emoción ahí diciendo esa oración. Por eso esas oraciones que tienen emoción se concluye con un signo de exclamación. Entonces, acordémonos de ese detalle también. Entonces, vamos a leer nuestros ejemplos 2 veces cada uno. También los invito a que escriban estas oraciones para que vayan practicando utilizando that's en forma de oraciones. Entonces, concluyamos esta clase leyendo cada oración 2 veces. That's an expensive ring. That's an expensive ring. That's in another episode. That's in another episode. That's his fishing pole. That's his fishing pole. That's amazing. That's amazing. Entonces, cuando decimos that's, acordémonos de pronunciar la S. Es importante que pronunciemos la S en that's. También cuando decimos that is, también se pronuncia la S. That is, sabemos que se convierte en la contracción that's. Entonces, eso ya concluye nuestra serie de estas 4 palabras, this, that, these, and those. Espero que han disfrutado esta clase. Muchas gracias por su participación y ya queda invitado para la próxima clase, que ya es clase número 78. Felicidades con su esfuerzo en aprendiendo el lenguaje de inglés. Muchas gracias y los vemos en la próxima clase aquí en Juan Carlos ESL. Hasta pronto.